Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Pérez Simón Castellanos, soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNIR y coordinador del subproyecto 6.A.1, Evaluación del impacto multirriesgo en derechos fundamentales en el marco del convenio Red.es, ámbito 6, derechos en los nuevos entornos digitales. Y hoy tengo el enorme placer de conversar y entrevistar a Pau Aleikum García, diseñador de medios, cofundador del estudio Domestic Data Streamers y pionero en la gestión y en la intersección entre inteligencia artificial, arte, datos, cultura, participación social y tantas otras cuestiones, ¿verdad?, que podríamos sumar a la ecuación. Pau ha liderado proyectos como Synthetic Memories, que nos podrá explicar, espero, a continuación, y hablaremos con él sobre su trayectoria, sobre su visión en relación con la inteligencia artificial en el ámbito cultural y social, los restos que ésta plantea a día de hoy y cómo conectar, evidentemente, todas estas cuestiones con el objeto del convenio Red.es relacionado con los derechos en los nuevos entornos digitales. Pau, muchas gracias por estar aquí. Para empezar, ¿podrías contarnos brevemente tu recorrido, tu trayectoria y cómo has llegado a combinar todas estas cuestiones con la inteligencia artificial? Em, bueno, primero de todo, gracias por, por esta invitación. La trayectoria ha sido una trayectoria compartida con otros compañeros de aquí de Domestic Data. Y nosotros inicialmente el proyecto nos encuadrábamos en un espacio puramente de exploración artística y cultural. Es decir, empezamos a trabajar en la calle directamente haciendo visualizaciones de datos sobre opinión pública. Y lo hacíamos a través de desde graffiti hasta performance, hasta integrando unos principios de robótica y de elementos mecánicos que nos ayudaban a generar espacios o lo que nosotros llamamos arquitecturas de debate, es decir, espacios donde la gente podía públicamente opinar sobre algo y ver lo que otras personas opinaban, ¿no? Y los datos eran un poco la base de todo nuestro trabajo y toda nuestra investigación. Cuando hablo de datos, que puede ser casi cualquier cosa, hablo de la representación numérica de nuestra realidad. Es decir, representaciones abstractas como viene a ser la estadística, ¿no? 1.000 millones de personas. ¿Qué son 1.000 millones de personas? O 200.000 personas que cruzan cada año el mar Mediterráneo. ¿Qué significa esto? Nuestros cerebros no están configurados biológicamente para entender estas cifras abstractas y, consecuentemente, uno de los problemas que tenemos hoy en la sociedad es que los grandes problemas, tales como el cambio climático, tales como las crisis migratorias, tales como las crisis económicas, se explican siempre a través de grandes datos, grandes cifras y estadística, y nos cuesta mucho de empatizar y de entender lo que estas grandes cifras reflejan y representan. Entonces, nuestra exploración artística desde el principio era buscar formas de liberar el significado de estas ideas abstractas, de estos números y de estas cifras que parecen muy frías, pero que en el fondo están hablando de realidades que nos impactan a todos, ¿no? Y acercarlo a través, pues, de estas formas quizá más tangibles, más viscerales, más físicas, más emocionales, que permiten que la gente conecte con la información y, consecuentemente, no solo sienta empatía, sino a veces rabia, a veces se enfade, a veces quiera hacer algo para cambiar esa realidad, ¿no? Un caso muy trillado es los casos de corrupción en Europa, que se estima que están valorados en 90 billones anuales, el coste global en todos los países. Y entonces, pues lógicamente, cuando explicas este dato, la gente dice, bueno, es que yo no tengo 1 billón en mi cuenta corriente, y consecuentemente no sé ni lo que significa 90 billones. Entonces, acercar eso a la realidad es el primer paso para cambiarlo. Es decir, ser capaces de entender estas cifras. Y entonces los datos como fuente de conocimiento siempre han sido como nuestro gran espacio de experimentación y como el barro en el que trabajamos, y a la misma vez los datos se han ido convirtiendo en una parte primordial de lo que hoy llamamos sistemas de inteligencia artificial,
y como un poco la materia prima de la que se han construido estos sistemas y consecuentemente como nosotros entendíamos muchísimo la lógica lingüística y de comprensión de los datos, de pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, pues ha sido para nosotros un proceso súper natural empezar a integrar todos estos sistemas desde el 2018, que nosotros ya empezamos a utilizar los primeros los primeros algoritmos predictivos de una forma muy rudimentaria y como muy sencilla comparado con lo que podemos hacer hoy. Y pues hemos crecido un poco al lado de esta micro revolución tecnológica y lo hemos empezado a aplicar tanto en lo que vendrían a ser nuestros proyectos de diseminación y de explicación de lo que está pasando en el mundo, como en proyectos ya directamente de soluciones concretas en el ámbito de la salud, en el ámbito social, en el ámbito de la administración pública también. Me parece súper interesante y el ejemplo que incorporabas. Me parece una barbaridad, 19 billones al año, entiendo, el coste de la corrupción para Bueno, Europa. y yo creo que son estimaciones muy Sí, generosas. sí, pero me parece una barbaridad, pero seguramente también me parecería una barbaridad si fueran 5 billones o si fueran 500, porque todo creo que no tengo esa capacidad de comprender el alcance del problema y creo que ejemplifica a la perfección las dificultades, ¿no? de comprender estas cifras, ¿no? Y entiendo que en buena medida esta era la motivación, ¿no? inicial del proyecto y lo que te llevó a fundar Domestic Data, ¿no? Tratar de traducir a la realidad, ¿no? Esta bueno, explicar mejor, ¿no? O ayudar a comprender la realidad, ¿no? Exacto. Y en general es un contracorriente. Es decir, la tecnología, cuando tenemos, aquí no se ve por los filtros, pero cuando tenemos un teléfono como este, que es, lo ves y parece un cuadrado perfecto, muy sencillo, ¿no? Como, o un ordenador, ¿no? Es un cuadrado, una pantalla, unas teclas, todo. El diseño, por naturaleza, intenta hipersimplificar la realidad, enmascararla, ¿no? Y esto nos pasa en nuestras propias casas. Generalmente la gente la infraestructura la esconde detrás de las paredes. Tú no ves los circuitos del agua o lo ves en algunas ocasiones, pero la mayoría de veces está escondida detrás de la pared, igual que la electricidad. Todo esto lo escondemos de una forma estética, pero en el fondo lo que estamos enmascarando es la complejidad, es el hecho de que detrás de este sistema existen metales eh, que se extraen desde una mina de coltán al Congo hasta metales o litio que se extrae de Chile directamente, del desierto de Atacama. Y todas esas realidades vienen de alguna forma enmarcadas en lógicas culturales, como es la del diseño en general, de simplificar, paquetizar, customizar de una forma que sea fácil de consumir, pero no fácil de entender. Y lo que nosotros intentamos hacer es lo contrario, es ir a contracorriente de esta lógica y decir, vamos a hacer las cosas suficientemente accesibles para que la gente las pueda entender. Eso no significa sobresimplificar ni esconder la realidad. Eso significa ser capaces de darles herramientas a todo el mundo para que pueda enfrentarse a la complejidad del mundo en el que vivimos. Me parece una iniciativa excelente y luchar, ¿no? Contra, bueno, no tanto luchar, pero frente a esa facilidad o la idea de facilitar el consumo, luchar para tratar de facilitar la comprensión de todas estas herramientas o tecnología que nos rodea. Oye, has hablado de proyectos, has hablado de iniciativas ¿no? que inicialmente, en un momento inicial, con algunos algoritmos predictivos, pues algo rudimentarios, ¿no? Por lo que he entendido. Pero sería muy interesante también si nos puedes comentar cómo has ido desarrollando estas iniciativas. Creo que una de las más comentadas, ¿verdad?, es la que decía al principio, la de Synthetic Memories, ¿no? Para reconstruir memorias, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco, iluminarnos, ¿no? Sobre el proyecto en concreto, la información, ¿no? Y qué valor social tiene esta iniciativa. Claro, desde un principio nosotros cuando empezamos a utilizar los sistemas de generación de imágenes concretamente, empezamos a utilizar el piloto de DALI 2, creo que era el 2021. Entonces, y hacía imágenes, bueno, muy reguleras realmente, como muy abstractas y
una baja calidad si consideramos el hiperrealismo el estándar de calidad. Y entonces nosotros estamos ya en una especie de chat de Discord, donde había toda la gente alrededor del mundo que estaba probando esta tecnología en piloto. Y bueno, veíamos de todo, ¿no? Veíamos cómo la gente hacía estas imágenes de Darth Vader lamiendo un helado y cosas de este tipo. Y nosotros, pues lo primero que nos preguntamos, dado que pues ya teníamos una perspectiva un poco más de impacto en la sociedad e intentar entender cómo esto podía utilizarse de una forma más allá del puro entretenimiento, empezamos a buscar casos en nuestro pasado, en nuestro histórico de proyectos que habíamos hecho, en el que una tecnología como la de la generación de imágenes podía ser integrada y ser útil en procesos de capacitación social o de educativos, etcétera. Entonces nos vino a la cabeza una experiencia que nosotros tuvimos en el 2013, 2014, que estuvimos en Grecia, en Atenas. Justo era un momento muy crítico porque era una de las crisis de refugiados más importantes que hemos vivido en Europa pues en las últimas décadas. Millones de personas pues migraron a través de Turquía y Grecia hacia Europa y bueno, las autoridades se vieron absolutamente sobrepasadas pues por la cantidad de personas que llegaban a sus costas y consecuentemente pues ya no solo el gobierno griego, sino incluso las Naciones Unidas no podían dar respuesta a todas esas familias que necesitaban un sitio donde dormir. Y se instalaron un montón de campamentos, algunos legales, algunos ilegales, en casas ocupadas y en edificios ocupados en el barrio de Exargia en Atenas. Nosotros ayudábamos a una organización que se llama Ojalá Projects, que es una ONG que se dedica principalmente pues al desarrollo de proyectos sociales y entonces ellos estaban desarrollando un proyecto en uno de estos espacios ocupados, que era una antigua escuela abandonada que se había reutilizado y reconvertido en una especie de pueblo refugiado. Y nosotros estamos ahí dando soporte principalmente, talleres de arte, etcétera. Y por la noche, lógicamente, pues nosotros cenábamos pues, con muchas familias. Y recuerdo con mucha claridad una de estas noches en las que estaba cenando con una de estas familias y una mujer bastante mayor me dijo, hablaba inglés muy bien ella, y me dijo que lo que a ella le preocupaba no era ser una refugiada. Ahora ella decía, yo ya he vivido mi vida y estoy satisfecha. Lo que a mí me preocupa es que mis nietos serán refugiados toda su vida. Y yo le dije, no, hombre, no, vais a encontrar un nuevo sitio, una casa, etcétera. Y me dijo, ya, es que ser refugiado para mí no es simplemente tener una casa, un techo donde dormir. Para mí ser refugiado es no ser capaz de responder a la pregunta de dónde vengo yo. Y cuando mis nietos lo intenten responder van a tener muchos problemas porque nuestra casa ya no existe, la calle donde yo crecí ya no existe, esos barrios ya no existen, los mercados donde yo cocinaba las recetas de mi abuela ya no existen y consecuentemente la conjunción de esos alimentos yo ya no los puedo conseguir de la misma forma. Las cafeterías donde yo iba pues ya no existen tampoco. Las relaciones sociales pues de mi entorno se han borrado. Los álbumes de fotos de toda mi familia los tuvimos que dejar atrás porque había muchos y no podíamos llevarlos en este viaje y los hemos perdido. Los diarios de mi marido los hemos perdido, ¿no? Y entonces, bueno, fue un poco un momento de realización sobre la importancia de esta historia subjetiva que se pierde al uno migrar. Y en ese entonces, bueno, se hizo un taller que era bonito, que hablaba de pues, este proceso, este viaje y la reconstrucción de recuerdos de estas personas a través de ilustraciones, pues con los recursos que teníamos, que eran más bien pocos. Em, pero bueno, esta idea de que en el fondo habla de algo muy profundo, que es la memoria como arquitecto de nuestra propia identidad y de la forma en que construimos el yo y nuestro yo subjetivo dentro de una familia, pues quedó muy calada en nosotros. Y entonces dijimos, ostras, ahora que tenemos estos sistemas de generación de imágenes, quizás los podríamos empezar a utilizar precisamente para reconstrucción de memoria visual, álbumes de fotos que se han perdido en estos procesos migratorios, ¿no? Y ahí empezamos a hacer unos primeros experimentos, unos primeros pilotos con gente muy diferente que venía de entornos muy diversos y empezamos a ver un poco los resultados y fueron muy emocionantes. Al principio
tuvimos unas entrevistas, el primer piloto fue salvaje porque fueron unas entrevistas con personas que habían, lógicamente, vivido a través de sus padres la guerra civil y que habían vivido aquí en España, pues, realidades muy, muy duras. Y las explicaban con mucha franqueza, pero al ver imágenes que a veces ni siquiera habían llegado a tomar jamás, pero que querían reconstruir de alguna forma para poderlas mostrar a su familia, se veía la emoción de las personas al ver esta imagen que antes esta memoria solo estaba en su cabeza, ¿no? Y fue, bueno, como un momento de realización de darnos cuenta que ahí había algo muy trascendente y que la reconstrucción de estas imágenes pues podía ser una nueva forma de relacionarnos con una memoria hasta cierto punto perdida o jamás colectivizada más allá de la palabra oral, ¿no? Entonces ahí empezó el proyecto que ya lleva 3 años en marcha y que ha viajado por todo el mundo. Ha estado en Japón, ha estado en Chile, ha estado en Sudáfrica, ha estado en Estados Unidos, ha estado en España, en Grecia. Y en cada sitio pues ha reconstruido memorias tanto de personas migrantes que emigraron debido a una guerra, a un desastre natural, a una persecución política, ¿no? Como directamente personas que jamás pudieron, porque no tenían los medios, documentar ciertas realidades que en su momento tenían todo el derecho de poder documentar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Cataluña incluso reconstruimos situaciones a través de muchos testimonios sobre torturas que se hicieron en la comisaría de Villa Laietana incluso. Entonces son nuevos formatos, nuevos sistemas de reconstrucción, no de la memoria, sino de reconstrucción de lo que llamamos memoria subjetiva, porque un elemento muy importante en todo esto es que no es lo que reconstruimos no es una verdad axiométrica, es decir, no es una verdad forense, es una verdad testimonial hasta cierto punto, ¿no? Porque es lo que la gente recuerda y como sabemos, los recuerdos son imperfectos, cada vez que los recuerdas, de hecho, van modificándose y variando y está muy estudiado este campo, pero el recuerdo testimonial subjetivo tiene por sí mismo ya un valor muy importante y trascendente en la identidad de muchas comunidades y entonces lo que estamos trabajando es en cómo reconstruir precisamente imágenes a través de estas entrevistas orales. Y esto vendría a ser la parte más social, política y social, pero tiene una parte que en el 2023 encontramos casi de casualidad a través de un amigo que trabaja en un centro de una residencia de día para gente mayor y entonces nos contó sobre un tipo de terapia que se llama terapia reminiscencia. Es una terapia que desde los 60 se aplica muchísimo para gente con demencia y Alzheimer y es una terapia que principalmente se basa en la idea de que si, si tú generas una especie de conexión neuronal a través de una memoria muy visceral, es decir, una persona con demencia que de repente escucha la voz de una persona querida, esto es un impacto como eléctrico, hay una sinapsis eléctrica muy alta. Igual pasa cuando te comes un plato que te hacía tu madre en tu infancia, ¿no? O hueles el olor de ese plato, ¿no? Todos hemos tenido, yo creo, esta sensación de, "Guau, huele como a casa de mis abuelos", ¿no? Y es como, te lleva directamente ahí. Lo mismo pasa con la música, ¿no? Hay músicas que te llevan a un verano concreto que escuchaste esto, a una persona que siempre ponía esa canción. Pues este tipo de sentidos asociados, de sinestésicos, claro, se utilizan muchísimo para hacer una mejora cognitiva temporal, ¿no? Y se hace a través de esta terapia reminiscencia. Y entonces, pues dijimos, ostras, quizá podríamos integrar algunas de estas herramientas y algunos de estos procesos que en el fondo son casi terapéuticos en muchos casos, porque realmente es una conversación muy, no sé, muy orgánica y casi como de autorreflexiva, lo podríamos utilizar en estos campos, ¿no? Más terapéuticos y empezamos a hacer también aquí un piloto en Barcelona y bueno, vimos un impacto altísimo y vimos una reactividad muy, muy, muy buena por parte de los 12 pacientes que empezaron con el primer piloto y desde ahí se empezó a ampliar a un piloto que se ha ido haciendo cada vez más grande. Empezamos a colaborar con la Universidad de British Columbia y la Universidad de Toronto en la investigación y después ahora lo hemos ampliado el proyecto de investigación médica con un piloto clínico en los Emiratos Árabes
y estamos haciendo pues ya un piloto con ya más de 150 pacientes a través de este sistema con el objetivo de demostrar cuál es el impacto que tienen este tipo de herramientas que son muy accesibles y muy baratas para cualquier tipo de persona alrededor del mundo que esté en un centro de gente mayor. Y esto, de nuevo, no es una cura a la enfermedad. Lo que hace es que en un momento determinado que una persona, por ejemplo, con demencia no reconozca a un familiar y tenga que tomar un medicamento y no lo quiera tomar porque no confía en esa persona que no sabe quién es, de repente, a través de una memoria de este tipo, se pueda reconectar, hacer una mejora cognitiva de forma que vuelva a confiar esta persona, se pueda relajar, entienda quién es la otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de principalmente un tipo de terapia que ayuda al bienestar, no tanto clínico, sino más bien de las curas, sobre todo de tanto del paciente como de las personas que cuidan del paciente, familiares y cuidadores de los centros. Es interesantísimo tanto la versión inicial del proyecto, Pau, reconstruir, ¿verdad? Memorias para poder también explicar, ¿no? Esas memorias subjetivas, efectivamente, pero que ayudan a explicar historias, ayudan a explicar momentos, ¿no? Que se han vivido en el pasado y que ayudan también a comprender decisiones que se han tomado, ¿no? Por parte tanto de las personas como de los actores políticos del momento, ¿no? Y creo que es sumamente interesante y que finalmente, ¿no? Esa misma tecnología a día de hoy, ¿no? Se está utilizando para otros fines que también son terapéuticos, pero en un ámbito tan concreto como el que señalabas, creo que es sumamente interesante de explicar y de llegar, pues que este proyecto ojalá pues tenga muy buenos resultados y permita conectar, ¿no? Y entiendo en todo caso, Pau, que se realiza mediante imágenes, ¿no? Porque has comentado que se conectan diferentes, se pueden llegar a conectar diferentes sentidos, ¿no? El olfato, ¿no? La Sí, música, ¿no? generalmente lo hacemos a través de una entrevista, ¿no? Hay un entrevistador y hay una persona entrevistada y a medida que esta persona va describiendo una memoria, pues el entrevistador va prompteando y va generando esta imagen. Utilizamos modelos muy antiguos porque nos hemos dado cuenta que los últimos modelos, como más hiperrealistas y mejores son, peor son para la reconstrucción de memoria porque algo que tenían los primeros modelos, que eran para mí como que tenían una particularidad muy esencialista, es que no eran muy detallados, te explicaban, pero dejaban los detalles de una forma hasta cierto punto ambigua. Y esto es muy bueno para el recuerdo porque lo que la imagen no acaba de explicar, lo acaba de explicar la cabeza, ¿no? Al leer la imagen. Entonces es como que eso da pie a que la persona cabe la memoria de una forma más natural y más orgánica, mientras que si haces una imagen hiper concreta, hiper específica, es mucho más fácil que la persona no se reconozca o no reconozca la situación, ¿no? Entonces, como tenían un punto de abstracción más grande los creadores de imagen del principio, y seguimos utilizando algoritmos y modelos en esa dirección, los primeros de todos. Hay que evitar, ¿no? Ese nivel de concreción o Sí. incluso poder llegar a distorsionar, ¿no? La memoria, ¿no? Interesante. En cualquier caso, estamos hablando en todo momento de reconstrucción. Creo que has hablado de reverberaciones del pasado, ¿no? Una idea, es decir, huyendo deliberadamente de la idea de que la inteligencia artificial inventa o crea desde cero una determinada situación, ¿no? Yo creo que esto también nos interesa desde la óptica de los derechos por la parte, ¿no? De los derechos como creadores, de los artistas, ¿no? Y el hecho de que a día de hoy inteligencias artificiales generativas se está demostrando, ¿no? Tienen una amplia capacidad para ser utilizadas en este sector creativo. O sea, ¿qué implicaciones crees que tiene, ¿no? La inteligencia artificial para los derechos culturales, para la innovación, para la creación, teniendo en cuenta esta cuestión? Mira, el otro día escuchaba a Miguel Espada, que es, bueno, un súper referente y muy buen amigo, em, y decía que desde una perspectiva filosófica, dado que en los modelos de inteligencia artificial generativa, los modelos de imágenes concretamente, ya se pueden, en ellos ya viven todas las imágenes que se puedan llegar a generar. Pues de alguna forma se podría argumentar que los creadores ya no tenemos nada más que crear
pues todas estas imágenes ya están potencialmente creadas dentro de estos modelos. Lo que sí que está por crear es cómo estas imágenes se relacionan y se conectan y se llenan de significado. Y esto es, yo creo, el rol que tiene más que nunca el creador a día de hoy, que es llenar de significado algo que por sí mismo está bastante vacío y persona que utilice ChatGPT o que utilice estos modelos para generar cosas, enseguida se da cuenta que muchas de las cosas que se dicen están absolutamente vacías, que puede hablar de cualquier cosa pero sin intención. Entonces yo creo que viene un momento, yo también intento ser muy optimista porque si no, pues estaríamos muy mal, pero viene un momento en el que habrá una traslación, sobre todo en el espacio de cultura, en el que el gran enfoque ya no será tan técnico, ya no será tanto sobre la artesanía y el craft, sino será mucho más enfocado a la intención que tenemos, al contenido y al objetivo final que tiene la creación en sí mismo, ¿no? Y habrá una reflexión quizá más meta, más previa y mucho más conceptual. Esto para mí es algo a lo que me quiero vincular porque creo que es una oportunidad también para todo el sector. Más allá de esto, pues para mí han habido unos cuantos sectores muy castigados. El primero de todo es el sector de los ilustradores, que es obvio que está teniendo ya un impacto gigantesco sobre su trabajo, que en el fondo, pues en muchos casos vivían de vender parte de su técnica a organizaciones y creadores de contenido. Entonces ahora, de alguna forma, pues hay unas alternativas que lógicamente son mucho más rápidas, mucho más baratas generalmente también están vacías de intención, pero bueno, a mucha gente no le importa tanto la intención, le importa mucho más contenido rápido, ¿no? Claro, depende de cada caso. Entiendo perfectamente que responder a esas cuestiones, ¿no? ¿Qué sentido tiene crear? ¿Para qué? Darle intención a la creación es fundamental, pero en algunos ámbitos, como decías ahora, ¿no? El tema del sector de los ilustradores, pues es verdad que seguramente algunos que tienen mucha prisa, ganas de reducir costes, pues han optado por otros modelos, ¿no? Más o por otros caminos más rápidos. Al margen de estos proyectos, Pau, siempre has estado cerca también de trabajar con el sector público, en escuelas. Tengo por aquí notado también que incluso también en prisiones, centros penitenciarios. Mm, ¿Qué retos te has encontrado al llegar a esos entornos y tratar de implementar proyectos tecnológicos? E incluso, ¿qué recomendaciones nos darías, ¿no? Para asegurar que este tipo de iniciativas respetan con derechos fundamentales como los datos personales? Bueno, a ver, claro, lo primero de todo es que hay aún a día de hoy muy poca cultura sobre la importancia del dato como el dato personal y la importancia de protegerlo, ¿no? Y esto pasa porque de alguna forma la economía de las grandes tecnológicas pasa por la extracción de estos datos de una forma muy sutil y muy, ¿cómo decirlo?, lubricada a través de estas plataformas que da gusto utilizar, ¿no? Entonces da gusto apretar botones en Facebook y da gusto precisamente porque les interesa que pulses todos estos botones. Entonces, de alguna forma, eh, metacognitivamente hemos crecido en un entorno digital que se basa y se centra en unas políticas de extracción constante sobre nuestros datos personales. En el caso de Europa es un poco diferente porque hemos tenido legisladores y legisladoras que han protegido muchísimo pues, nuestros derechos digitales antes incluso de que fuésemos conscientes de ellos y del poder que tenían. Sin embargo, pues en muchos países no han tenido la misma suerte. Em, entonces, lógicamente, los datos personales yo creo que es fundamental explicar por qué esto es importante y cuál es el valor que tienen estos datos y cuál es el peligro de no hacerlo, más allá de una multa que te pueda caer. O sea, realmente cuál es el peligro por las personas que sus derechos son vulnerados. Y después, en cuanto a la integración en espacios, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en servicios sociales, pues lógicamente cuando trabajas con ONGs, con espacios, de alguna forma en que están en las trincheras, son personas o en las escuelas mismo, profesores y profesoras que son buenísimos, pero están en las trincheras y están muy expuestos a realidades a veces muy duras, con muy poco espacio
para aprender. Es decir, están inmersos en lógicas de una velocidad y de una fricción tan alta que no hay tiempo para parar y decir, ostras, vamos a cambiar el sistema. Porque el cambio del sistema significaría una cantidad de trabajo para ellos y ellas que es demasiado grande, ¿no? De aceptar. Entonces, esta es una primera fricción. Y nosotros, nuestra forma de solucionarlo siempre ha sido no desde vamos a cambiar el sistema, sino vamos a entender cuáles son los problemas que sin que tú hagas demasiado esfuerzo, enseguida podríamos ir resolviendo. Y partir de ahí como caballo de Troya para construir un interés genuino por parte de estas personas, una curiosidad innata para decir, ostras, si esto me ha solucionado y me ha ayudado a hacer esto mucho mejor y a ganar calidad de vida, a calidad de mi trabajo, pues podrían pasar otras cosas, quiero saber más. Y esto es una reacción bastante natural que nos pasa casi siempre cuando trabajamos con organizaciones de esta tipología. Empezamos con un proyecto que tiene una cierta resistencia al principio, cuando se empiezan a ver resultados, enseguida pues salen más proyectos y salen más preguntas y de las preguntas pues se pueden construir pues muchas vías, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es hay que partir desde un problema muy real, desde una idea que no venga de fuera, sino que venga desde dentro de las organizaciones. Y nosotros nos dedicamos muchas veces a pescar cuáles son los problemas, a escuchar mucho a la gente y a decir, vale, ostras, quizá esto no, porque te llevaría demasiado trabajo aprender a hacer todo esto, pero esto otro lo podemos resolver de una forma muy sencilla. Y cuando lo resuelves de una forma muy sencilla, quieren saber cómo lo has hecho, porque quieren aprender, ¿no? Entonces ahí, pues yo creo que esta es la base, tener primeros casos sencillos, prácticos y de alto impacto. Muy interesante. Hay que tener tiempo también para parar, ¿no? Como decías, son personas que están en las trincheras apagando fuegos a diario, ¿verdad? Y en muchas ocasiones es difícil, ¿eh? Detenerse un momento para pensar bien, alzar la mirada, planificar y incluso solo el rol de diagnóstico, ¿verdad? Diagnosticar correctamente cuáles son los problemas, hacer un enfoque correcto para poder resolverlos, pues ya eso es un gran avance y es interesante esa recomendación que nos trasladabas. Más allá del dato personal, ¿verdad? También, Pau, está el tema de la alfabetización, ya no solo en datos personales, sino en la tecnología, ¿no? Porque no sé hasta qué punto estos profesionales están viendo una transformación, ¿no? De la inteligencia artificial que transforma sus profesiones, que transforma su día a día, y hasta qué punto los usuarios que la están utilizando, que ya la están utilizando de forma mayoritaria, por ejemplo, los sistemas, como decíamos, ¿no? Anteriormente, los chats GPT, cloud, etcétera, ¿no? Este tipo de soluciones, son capaces de comprender por qué cómo operan las inteligencias artificiales, que están conversando en muchas ocasiones, ¿verdad?, con sistemas que puede ser que si el prompt no es el adecuado, puede mentir tranquilamente, porque son herramientas diseñadas para conversar y los seres humanos cuando conversamos también mentimos, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Estamos preparados para esta transformación. ¿Y qué crees que podemos hacer para fomentar esta alfabetización? Ya no solo en el uso de datos personales, sino de las herramientas tecnológicas. Bueno, yo creo que en la universidad ya está pasando mucho. Escuché el otro día un profesor que explicaba una cosa muy, muy divertida. Explicaba, bueno, lógicamente con muchos otros profesores que se están encontrando con muchos trabajos hechos con ChatGPT. em, y les explicaba a sus alumnos, les decía, mira, yo no quiero, imaginaros que estáis estudiando cocina, ¿no? Em, y lo estáis estudiando porque os gusta mucho comer, y os gusta comer bien, y os gusta poder compartir esta comida que os gusta comer a vosotros con los demás. Entonces, esto, en la universidad, estudiar algo, una disciplina, es algo parecido, ¿no? Y entonces decía, cuando estáis utilizando ChatGPT para hacer un trabajo, es como si yo estuvieseis en la Hoffman o estuvieseis en una universidad, en un sitio para aprender a cocinar, y le hicieseis un encargo a otro cocinero para que cocinara para vosotros, pero además le dijeseis, además, cómete la comida después directamente, no, no la quiero ni probar, ¿no? Entonces ya no te quedas ni con el proceso ni con el resultado,
porque la forma de consumir los contenidos generados en un proceso de así ya es nulo. Entonces la aversión, la distancia que obtenemos entre la forma que tenemos de aprender y de conocer y que teníamos y la que tenemos ahora es cada vez más grande, ¿no? Y yo creo que hay como ciertos elementos que hay que repetir y repetir y repetir. Yo siempre hablo del que el punto no es si, o sea, el problema ya no es si la inteligencia artificial acierta la respuesta, ¿no? El punto o la discusión está en cómo produce lo que produce, ¿no? Tanto los humanos como los modelos de inteligencia artificial pueden decir frases muy parecidas, cada vez es más parecidas y llegar a conclusiones muy parecidas, pero no llegan ahí del mismo modo. Y eso para mí es lo más importante. El juicio humano está construido a través de experiencia, de memoria, de emoción, de interacción con el contexto, y esto está apoyado a través de toda una vida de experiencias humanas, ¿no? Yo creo que es como lo más esencial y el juicio de un LLM, de una inteligencia artificial generativa, no tiene vida, no tiene memoria, no tiene emoción, no tiene tiempo, no tiene contexto, no está apoyado sobre ningún evento real, ¿no? O opera sobre estas regularidades estadísticas en las que se ha sido entrenado. Y el problema principal es que por fuera se parece mucho el resultado, em, pero, o sea, es decir, opera de forma totalmente diferente a nuestro propio juicio, pero el lenguaje suena muy igual, ¿no? Y eso ya no es un problema que sea tecnológico, es un problema como de acceso al conocimiento, es un problema de epistémico, ¿no? Cuando de alguna forma algo suena plausible y empieza a reemplazar nuestra forma de verificar si es saber o si es conocer o si es una verdad o no. No porque el modelo mienta, sino porque nos imita tan bien que se nos olvida que es un juicio de verdad, que es la forma que nosotros tenemos de llegar a una conclusión. Entonces, para mí la base es, podemos sustituir y utilizar muchísimo la inteligencia artificial, lo utilizo diariamente muchísimas veces, pero tenemos que ser conscientes de cuándo estamos sustituyendo una parte primordial de lo que significa ser humano. Hace un tiempo leía una noticia que me hizo reír un poco y me puso triste después, que fue que una señora había encontrado unas cartas de amor de su marido y su marido había muerto, o sea, una historia así como romántica, trágica. Y bueno, y ella pues súper emocionada con estas cartas que nunca le había mandado, pero que él tenía guardadas, etcétera, las tenía impresas. Total, que al cabo de un tiempo descubrió que no las había escrito él, sino que las había escrito ChatGPT. Y pensaba, ostras, claro, estás delegando, en este caso, el hecho de amar a alguien, ¿no? Estás delegando la forma en que expresamos amor. Y esto es la esencia, o una de las esencias de lo que significa la experiencia humana, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que es amar, aprender, conectar, empatizar, realizarse. Estas cosas no podemos delegarlas a una inteligencia artificial, ¿no? O sí que, de hecho, sí que podemos, pero el coste que tiene esto es ser menos humanos, tener menos experiencia y acumular menos realidad eh, de vida, ¿no? Y ahí yo creo que está como realmente el debate ético, filosófico que a mí me interesa, que es que todo el mundo debería hacerse cada vez más esta reflexión a medida que podemos sustituir más procesos en nuestra vida, empezar a pensar cuáles no queremos sustituir, porque de alguna forma afecta a nuestra propia identidad, afecta a quiénes somos, cómo nos consideramos, cómo nos conectamos con el resto de personas que queremos, etcétera. ¿Qué estamos dispuestos a delegar, verdad, a la inteligencia artificial y qué cuestiones creemos que tenemos que conservar, ¿no? Esa reserva de humanidad, quizás, para algunas funciones. De hecho, yo he tenido el placer de trabajar en relación con sustituir a jueces por algoritmos en algunos ámbitos concretos y probablemente, como las funciones que realizan los jueces son muy diversas, para algunas no tenemos ningún tipo de problema para sustituirlos, pero para otras quizás hay que conservar una reserva de humanidad, ¿no? También en ese ámbito concreto. Y la analogía que hacías con el proceso de juicio humano es magnífico. Considero que es muy acertada, ¿no? Al final es como cómo pensamos, cómo decidimos, cómo tomamos decisiones y actuamos. Creo que aquellos que han estudiado, ¿no? Desde la psicología cognitiva hacia adentro, ¿no? Nos dicen que hay esa representatividad,
ese anclaje, ¿no? Esa conexión, ¿no? Con la experiencia más reciente, ¿no? Que tenemos también y que condiciona nuestra toma de decisiones. Y al final tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones no son, nunca tienen un nivel de precisión muy, muy elevado y por lo tanto tampoco le podemos exigir. Lo digo, Pau, más que nada porque es verdad que a veces he visto algunos debates en los que se ponía, oye, vamos a ver quién no hace mejor estas funciones o vamos a pedirle a la inteligencia artificial un nivel de precisión que por otro lado la alternativa humana tampoco tiene. Es decir, no podemos exigirle a las inteligencias artificiales algo que tampoco tenemos una alternativa. Quizás la respuesta es lo que decías, ¿no? Decidir claramente qué estamos dispuestos a delegar y qué no, pero en base a otros factores, ¿no? A cuestiones que tienen que ver como, pues hombre, si tengo que escribir unas cartas de amor, probablemente es mejor que las escriba yo, que las escriba uno mismo y no delegar esa responsabilidad a la máquina, ¿no? Oye, te quería, porque hablo mucho, hablo demasiado, disculpa, te quería preguntar por lo relacionado con la regulación. Ahora tenemos una nueva norma en Europa, tenemos este reglamento de inteligencia artificial. ¿Crees que este tipo de iniciativas pueden suponer límites, problemas para el desarrollo de iniciativas de inteligencia artificial en el ámbito artístico, en el ámbito cultural? ¿O crees que se pueden combinar? Ahora mismo, tal y como están, se pueden combinar perfectamente porque, primero de todo, son muy amplias y son totalmente razonables las que se están planteando. Es decir, a mi parecer, se es- pese a que mucha gente habla de una sobrerestricción europea y un conservadorismo legal, desde la perspectiva en la que estamos nosotros, es todo lo contrario. O sea, vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos y nos ponemos las manos en la cabeza de que es una absoluta falta de responsabilidad y están haciendo que toda una sociedad se convierta en un gran cobaya en un laboratorio global para experimentar con ellos psicológicamente, socialmente, políticamente, ¿no? Sin saber del todo cuáles serán los resultados, ni ellos mismos, ni estas grandes tecnológicas. Entonces, yo creo que la regulación no solo cumple un papel de proteger de alguna forma o crear unos límites para el bienestar de la sociedad, también tiene una responsabilidad en cuanto a explicar que el mundo no es de quien simplemente lo crea, que es una narrativa muy estadounidense, que es Creators of the World, tú puedes hacer lo que quieras y si lo creas, pues ya está, tienes el poder de aplicarlo a donde sea. Al final estás afectando millones de vidas, como se está demostrando cada vez más Hay un concepto que me gusta mucho que es el de la multiestabilidad, que es el de tú creas una cosa, creas un cuchillo y después este cuchillo se puede utilizar pues para como una herramienta para comer o se puede utilizar para como un arma blanca, ¿no? Y con las herramientas digitales cada vez pasa más esto. El caso de Tinder fue un caso muy hablado en el que de repente Tinder, una herramienta que se había diseñado desde Silicon Valley con esta perspectiva de yo puedo hacer cualquier cosa de las que hago, pero desde mi bolsillo, puedo comprar medicina, me puedo desplazar, puedo encontrar el amor de mi vida. Y ahora de repente, pues no solo estaba en Silicon Valley, sino que lo están utilizando en un montón de países. Por ejemplo, en Ucrania, pues en el 2017, muchos colectivos de extrema derecha utilizaban Tinder para localizar, identificar personas LGTBIQ y darles palizas, ¿no? Igualmente, la policía lo hizo igual en Egipto, lo hizo igual en Dubái, lo hicieron en un montón de sitios y tardaron 3 años y medio hasta que Tinder empezó a poner warnings, ¿no? Disclaimers en su aplicación cuando ibas a un país en el que de alguna forma había peligro y para explicarte que eso podía suceder, ¿no? Y esto para mí es un uso de la tecnología de forma indiscriminada sin tener en cuenta el contexto social en el que haces el deployment de esta tecnología. Y esto yo creo que en el caso de las inteligencias artificiales generativas pues está al orden del día, ¿no? Y estos días hemos visto millones de imágenes de niños pequeños siendo desnudados a través de Grok, la inteligencia artificial generada por la empresa de Elon Musk principalmente,
y vemos pues como una impunidad absoluta delante de realidades que, ostras, deberían estar absolutamente prohibidas, ¿no? Y protegidas. Entonces, bueno, creo que la regulación en Europa es pues la que han podido hacer, pero creo que se podría incluso delimitar mucho más y que tendría que tener un embrancamiento ya no puramente técnico, sino también un poco más político, en el sentido de cuál es el rol que queremos que estas grandes tecnológicas tengan sobre la sociedad, de alguna forma, ¿no? Ahora mismo, bueno, pasó hace un par de semanas, ¿no? Que la Comisión Europea multó a Grok o a Twitter con 120 millones de euros bajo la ley esta de servicios digitales. Ujú. Y unos días más tarde, Grok cortó el acceso de la comisión a su cuenta de anuncios. Em, entonces, bueno, eso para mí habla mucho del poder que tienen estas plataformas tecnológicas, que son las que nos están haciendo el deployment de estas tecnologías y que nos están de alguna forma utilizando como cobayas para principalmente pues hacer presión de nuevo contra organizaciones públicas, que al final son las que nos representan y los que nos defienden los intereses de todos o que deberían hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo ahí, pues, de también saber jugar un pulso con estos grandes poderes que están pasando. Hay grandes tecnológicas que tienen más dinero que todo el PIB de muchos países. Pues, sin ir más lejos, Amazon tiene más dinero como empresa que muchísimos países de la Unión Europea. Sí, sí, este es claramente un problema, porque al final, además, vamos a ver, ¿no? Europa si es capaz de mantener este pulso, ¿no? Porque parece que también ya ha anunciado una nueva regulación, una nueva ley ómnibus, ¿verdad? Que va a venir a simplificar, y ya sabemos lo que significa simplificar o aligerar obligaciones relacionadas con datos. Sí, vienen recortes y parece también que hay que entenderlo, ¿no? En clave geopolítica, en momentos de fuertes turbulencias, ¿cierto? Que quizás mejor no comentar incluso, pero efectivamente en un momento en el que hay unas tensiones y vamos a ver si Europa es capaz de mantener este pulso y mantenerse firme, porque como decías, sí que ha habido sanciones recientes y muy fuertes a X y también a Meta, ¿verdad? Entonces, a través de la Digital Service Act que comentabas anteriormente. Bueno, Pau, no quiero quitarte mucho más tiempo, pero sí quería hacerte una última cuestión muy breve en relación con el futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué tipo de proyectos te ilusionan? ¿Crees que vas a desarrollar en los próximos años? ¿Qué riesgos, ¿no? Vamos a tratar de evitar, ¿no? En el desarrollo de estos proyectos y también, si es posible, si nos podrías dar algún tipo de consejo para, bueno, para aquellos que somos más bien académicos o que nos dedicamos más bien al cumplimiento para incorporar una mirada más creativa, ética, ¿no? Al implementar este tipo de proyectos de inteligencia artificial. Mm. O sea, yo creo que varias reflexiones. La primera, que es una a la que yo me abrazo mucho porque me da mucha esperanza, que es que a día de hoy menos del 1% de la población mundial sabe programar y desarrollar entornos digitales. Y de este 1%, pues un porcentaje muy bajo se dedica profesionalmente a eso, ¿no? Al desarrollo de herramientas tecnológicas. Y creo que estamos viviendo un momento en el que ese porcentaje va a ampliarse de una forma extravagante, o sea, salvaje. Y ya lo estoy viendo. Cada vez más gente y más gente y más gente desarrollando, sin saber mucho cómo lo hacen, porque hacen vibe coding y utilizan este tipo de sistemas que no entienden muy bien sus lógicas, pero lo hacen. Y eso me ha empezado a traer a un sitio que creo que es interesante, que es el de pensar que, claro, el Internet en el que vivimos hoy ha sido construido por un porcentaje ínfimo de nuestra sociedad. Es decir, demuestra los intereses y las perspectivas de una minoría, que generalmente es una minoría occidental y de Estados Unidos, americana, o de una perspectiva política americana, norteamericana, y que estamos a punto de vivir una ampliación de estas herramientas altísima.
con cosmovisiones muy diferentes de gente en todos los sitios del mundo, con cada vez más accesibilidad a este tipo de herramientas de construcción de mundos y construcción de metaherramientas, de herramientas para hacer otras cosas, ¿no? Y esto pues me genera mucho optimismo y es realmente en lo que como me quiero dedicar más, ¿no? Aquí en España nosotros ya llevamos 2 másters en inteligencia artificial aplicada al arte y el diseño en el ISABA y está siendo espectacular ver a los alumnos desarrollar sus proyectos sin saber absolutamente nada. Empiezan y vienen de disciplinas totalmente diferentes y acaban en espacios muy, muy, muy interesantes construyendo herramientas súper buenas, ¿no? Y a la vez habla de la tensión que plantea con los sistemas que existen a día de hoy. Es decir, el otro día una de nuestras alumnas estaba desarrollando un Instagram, pero para sus amigos. Y decía, "No, es que claro, estamos hartos de utilizar herramientas de Meta, pues nos vamos a construir nuestro propio y lo vamos a utilizar". Yo pensaba, claro, ¿por qué utilizas Meta si, si tú puedes crear el tuyo propio? Ya no dependes de las herramientas de los otros para construir tu propia herramienta y lo que necesitas es infraestructura de cloud, ¿no? Eso sigue siendo pues aún necesario. Pero la herramienta en sí mismo, que es desde donde se captura muchísima información y muchísimo valor, pues yo creo que va a empezar a estar challenged, ¿no? Va a empezar a tener retos. Y después, de cara más a la investigación, yo creo que ya hace más de 2 años y medio del lanzamiento de ChatGPT, y bueno, y tampoco, o sea, han cambiado muchas cosas y vemos como todo el día post en LinkedIn de esto lo cambia todo, ¿no? Este modelo rompe los benchmarks, ¿no? Y cada día hay como el hype y alguien haciendo un nuevo podcast y una nueva historia sobre la última tecnología, que te da como esta sensación constante de velocidad. Yo creo que desde la academia pues es un problema porque la velocidad no da espacio para la reflexión, pero un marco útil para aproximarse a estos problemas es esta idea de capas de ritmo, ¿no? Peace layers, que dice que cualquier estructura en un sistema estable es como una ecología, ¿no? Hay una civilización, un negocio y tiene muchas capas. Y las de arriba son como las más rápidas, las más pequeñas, y las de abajo son las más grandes y lentas. Y todas hacen falta para que haya una estabilidad a largo plazo, ¿no? Pero generalmente lo rápido es lo que se lleva toda la atención, aunque lo lento es lo que tiene realmente el poder. Entonces, cuando hablamos de el último modelo, Cloud Haiku 4.5, no sé qué, eso de alguna forma no es relevante. Porque de aquí 6 meses habrá otro que será mejor y otro que será mejor. Lo que yo creo que, y donde nos tendríamos que enfocar principalmente como académicos, investigadores, es en los movimientos lentos, es decir, en las capas de la Tierra más interior que poco a poco esta geología que se van subiendo en estas fallas, mientras que en la superficie hay un desmadre, una revolución, pero que de aquí 100 años ni se acordarán de lo que pasó el jueves 14 de mayo de 2026, ¿no? Entonces, yo creo que la base es entender muy bien cuáles son estas capas, cuáles son los movimientos sísmicos que se están generando y probar de centrarse en las que quizá hacen menos ruido, pero que a la larga son más importantes. Pau, muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora, yo diría. Vamos a tratar de centrar nuestra atención en esos movimientos más lentos, ¿no? Que se producen, pero que tampoco son tan evidentes, ¿verdad? Y por lo tanto hay que hacer un diagnóstico muy certero y tener una capacidad para encontrar realmente estas transformaciones. Tengo que decir que ha sido un enorme placer conocer tu visión y trayectoria y seguro que quienes nos escuchan tienen ahora nuevas claves para también entender mucho mejor cómo la inteligencia artificial, los datos y el diseño pueden confluir en una transformación social más humana. Invitamos a todos aquellos que han seguido las diferentes grabaciones y entrevistas de este convenio a seguir también el trabajo de Domestic Data Streamers, a dejar sus comentarios y a convertirlo todo aquello que les haya inspirado o aquello que les haya inspirado más, ¿no? de esta charla. Como decía, todo esto forma parte del proyecto Red.es, ámbito 6, derechos en los nuevos entornos digitales, coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid y en este ámbito concreto
por Odiseya. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. La Bruguera.